Bueno, quiero invitarles para que vayamos a Génesis. Estamos empezando el año. Vamos a traer a memoria un punto que me parece pues, relevante recordar, traer o retrotraer. Y tiene que ver con, pues, ya todos, muchos, pues, creo que somos entendidos en la historia de José. Su vivencia, el plan divino que Dios gestó a través de él, cómo le usó y cómo finalmente pues lo que se dio era lo que Dios tenía planeado. Pero en todo este proceso, obviamente, pues José se ve inmerso en diferentes situaciones que, de hecho, luego cuando ya lo encontramos en el punto culminante, cuando empieza a consumarse ese proceso para el cual Dios le tenía preparado, pues acontece que él dice que tuvo dos hijos, ¿recuerdan? Gracias. Manasés y Efraín. Pero me llama mucho la atención Manasés, el nombre que él le puso a su hijo, porque él claramente dice aquí en Génesis 41, 51 dice, y llamó José el nombre del primogénito Manasés, porque dijo, Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Bueno, no puede pensar que de pronto José estaba siendo ingrato, pero de alguna manera tal vez ahí en la voz del Espíritu Santo nos está permitiendo entender cosas que una vez se pregunta, pero bueno, ¿cómo hizo José para mantener siempre esa perspectiva, para mantener siempre esa actitud, esa determinación, ese compromiso? Digámoslo ya entendido, ¿no? Porque tenemos entendimiento ahorita ya de las escrituras, de la revelación, pero en ese momento tal vez el concepto de ética profesional, de ética personal, de moral, ¿cierto? No estaba tan claro como lo tenemos hoy en día. Pero ¿cómo hizo él para mantenerse firme frente a todo esto? De hecho, frente a ser desestimado por sus hermanos, ser llevado luego a Egipto, ser luego diligente en la casa de Potifar, ser luego lamentablemente difamado por su esposa, ser llevado a la cárcel, mantener en la cárcel la misma actitud que tenía en la casa de Potifar, diligente, determinado, y luego pues que se da el cumplimiento del sueño del panadero y del copero, y él es con la esperanza, ¿no? Como una vez dice, no, esta persona es como la que me puede colaborar, y no. Después de que fue puesto en holgura nuevamente, nadie se acordó de él. ¿Pero qué? Mantuvo su perfil, su determinación, hasta que Dios puso ¿qué? La situación, la circunstancia, fue ante Faraón y pues, como muchas veces lo he pensado, ¿no? No fue tanto la revelación del sueño, sino el plan de superación frente a la adversidad sobreviniente que planteó José, lo que realmente llamó tanto la atención a Faraón. ¿Por qué? Porque lamentablemente Egipto es en ese entonces, no sé tanto ahora como nación o como estado, pero en ese momento era realmente una comunidad 100% dependiente del río Nilo. Y por eso muchas veces hubo hambrunas, porque a veces pues no se daban las circunstancias como se pensaban, y de hecho pues dentro de los historiadores están datadas hambrunas que se habían dado mucho antes de la historia de José, que obviamente generaban pues daños, generaban muertes muchas veces por inanición y obviamente pasar vejámenes. Entonces, cuando se presenta esta situación nuevamente, cuando José nuevamente revela el sueño, pero especialmente cuando revela la manera de superar lo que viene, pues obviamente llama mucho la atención, y no solo lo que él mostró y el plan que propuso, sino que fue eficiente luego con el tiempo, ¿no? Porque se demostró que el plan fue eficiente. ¿Cuál era el plan? Pues ahorrar en las vacas gordas, ¿sí? Ahorrar, hacer acopio en las vacas gordas, que creo que es un principio que queda
establecido para todos, ¿no? Porque siempre las economías, muy difícilmente habrán economías estables por años y años y años, siempre habrán fluctuaciones. De hecho, hay situaciones que ni siquiera son del propio Estado, sino que son ajenas, son exógenas, y vienen y golpean y se generan las economías, ¿cierto? Que bajan, fluctúan. Entonces yo creo que es un principio muy importante. Pero el punto al que voy es que en ese nombre que él pone y la claridad y la precisión y la apreciación que él hace, porque pone el nombre a su hijo, pero sobre todo un detalle, ¿no? Que él puso un nombre hebreo, no le puso un nombre egipcio. O sea, mire que él nunca perdió su identidad, ¿no? Él le puso fue Manasés, que venía obviamente del hebreo, y que significaba que, ¿qué lo ayudó a él a superar cada una de estas situaciones? Ajá, pero ¿qué principio? ¿Qué ejecutó él según el nombre que él le puso a su hijo? Claro, mire, por eso yo quiero hoy hablar acerca de cómo, por lo menos la palabra nos enseña y nos llama a superar el yugo del pasado. Porque mire, el pasado a veces es una situación en la que usted continuamente es recurrente y hay cosas bonitas, ¿sí? Cuando uno canta de pronto Pueblito Viejo, no dice Pueblito de Miscuitas, ¿no? Calles pequeñitas, hay cositas bonitas para recordar, pero hay otras cosas que no. Y no, muchas veces no dejan que uno crezca, se desarrolle, madure y disfrute de la libertad que el Señor le ha dado a uno. Entonces, hoy la idea es poder hablar un poquito de cómo la palabra nos enseña y nos llama a despojarnos del yugo del pasado. Entonces dice aquí, y nacieron a José 2 hijos antes que viniese el primer año del hambre, los cuales le dio a luz a Senat, hija de Potifera, sacerdote de On. Y llamó José el nombre del primogénito Manasés, porque dijo, Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Y llamó el nombre del segundo Efraín, porque dijo, Dios me hizo fructificar y fructifiqué. Pero no es la tierra mía. Fructifiqué, soy un hombre fructífero, pero mi identidad la tengo clara. Esa no es mi tierra. O sea, esas dos cosas son muy importantes frente a esa postura de José, porque a pesar de toda la holgura, la gloria y el lugar que le dio Dios en Egipto, nunca perdió su identidad. El nombre de sus hijos y saber que aunque era un hombre fructífero, esa no era la tierra de él. La tierra Dios la tenía en otro lugar. Pero el punto entonces es que volver atrás y mirar en retrospectiva puede ser acogedor, ¿no? No vuelve atrás, como en estos días pues mandan esos reels que lo conmueven a uno, ¿no? Que llegan y dicen, alguien me dijo, ¿qué te gustaría desear? Entonces la gente dice, yo quisiera volver otra vez a ser niño para otra vez estar junto con mis hermanos, ¿no? Y ahora ya uno crece, todos nos dispersamos, ya todos hacemos una vida, y eso que en un momento nos parecía no incómodo, porque nos tocaba a veces dormir juntos en la misma pieza, qué pereza, entonces uno sabía que otros amigos tenían pieza aparte, y no, que eran 2 y 3 en la misma pieza, hoy en día uno lo añora. Entonces, esos recuerdos son bonitos, volver uno a su niñez, recordar lo que jugamos, lo que fuimos, esas cosas son bonitas, pero hay otro tipo de recuerdos que son intrusivos, que se vuelven subyugadores, que son dominantes, pero que todo el tiempo van alimentándonos ¿de qué? De resentimiento, de que nos impiden a veces, o estamos nosotros resistiéndonos al perdón, que son como fantasmas, y uno a veces llega a la noche y uno de pronto piensa y dice, Señor, quiero entregarte esto nomás, y ora uno y se acuesta tranquilo. Y amanece y usted abre los ojos y ahí están esos recuerdos todavía. Ahí están esos pensamientos que vuelven, que recurren, que son persistentes y que no ceden. Entonces, vale la pena que realmente encontremos más bien y que encontramos en las Escrituras un reiterar continuo a qué. A que hay que tener cuidado porque hay un pasado que hay que dejarlo donde está. Hay que soltarlo. Hay que soltarlo y la palabra es muy concreta y muy precisa frente a ese punto. ¿Cuáles pueden ser entonces esas razones divinas de que Dios nos llame obviamente a despojarnos de ese pasado y obviamente cuál puede ser la manera? Es lo que queremos ver entonces el día de hoy. Vamos a mirar entonces
Hechos 28, 4 o 6 para que veamos cómo es la mente. Mire, cómo es la mente de rápida. Por eso le digo, usted ahorita dice, sí, y en la reunión, no, sí, tengo que soltar, sí, no. A mi tía Chueca, no, yo ya no quiero recordarla, ya, sí, yo la perdono, Señor. Ya. Pero usted sale y ahí está otra vez la tía Chueca, ahí en la cabeza, punzándole, chuzándole y en el corazón y basta. ¿Sí? Entonces mira cómo es de persistente a veces ese tipo de situaciones, porque la mente es muy rápida, es demasiado rápida. De hecho, mire, hay momentos, y la gente lo dice, hay momentos en los que de pronto se presentan situaciones, digamos, siniestros, donde la gente ve que va a tener el accidente, ve que de pronto colisionó, todavía está consciente, está de pronto viviendo el momento del, y dice que la gente siente que en ese segundo pasa la vida en retrospectiva. O sea, la capacidad que tiene la mente es muy rápida. Entonces miren lo que pasa en Hechos 28, del 4 al 6, dice: cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano, está hablando de Pablo cuando llegó a Malta, ¿se acuerdan? Que él llegó en un naufragio y bueno, lograron a última instancia, porque de hecho el centurión Julio, Dios había puesto en gracia que lo protegiera, y entonces dijo, no los matemos, y ellos finalmente llegaron, y bueno, llegaron a la playa, y entonces Pablo, pues en buenos ánimos, ¿qué se ponía a hacer? Pues se ponía a recoger ramitas, se ponía a hacer una hoguera, y dice que ¿qué le sucedió? Parece que fue una 4 pasos, ¿no? Dicen así, porque usted, después de que lo muerde, da 4 pasos y hasta luego. Y la gente estaba, mire, dice que lo mordió, ¿y qué dijeron ellos? Dice, cuando los naturales vieron la víbora colgando en su mano, se decían unos a otros, primero, mira el juicio, ciertamente este hombre es homicida, a quien escapando del mar, la justicia no deja vivir, pero él, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. ¿Qué estaban esperando ellos? Que se hinchase, que cayese muerto de repente, mas habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía. Mire lo que dice, ¿qué? Mire cómo es la cabeza. La cabeza es como el viento. Usted pone esas banderitas, ¿no?, que ponen para el viento, y usted ve que el viento en un momento gira aquí, luego gira para allá, y no sabemos realmente hacia dónde va. Pero mire cómo es la cabeza de rápida. Pablo pasó de villano a héroe, cuestión de, podemos no sé si segundos o minutos, pero esa es la cabeza. Y ahí es donde entonces el Señor quiere realmente obrar en nuestra vida, porque ahí es donde están y se agazapan esos fantasmas. Ahí es donde se agazapan, donde se esconden, donde se acurrucan, donde se meten debajo de la cama, donde van y se esconden en el sótano, van y se esconden por allá en los rincones, donde solo aparecen las cosas que aparecen cuando uno hace un trasteo. De resto, allá donde usted sabe que eso, lo que caía antes, me acuerdo que habían esas estufas grandes viejas, lo que caía debajo de esa estufa, eso quién movía hasta que uno, ¡ay!, aparecían por ahí las cosas. Y así hay cosas escondidas en lo íntimo de nuestro corazón, y por eso Dios entonces quiere realmente que nosotros más bien tengamos cuidado de volver innecesariamente a esas cosas dañinas y nocivas, y más bien nos aprestemos a entender que hay que hacer acopio en nuestra cabeza de lo que corresponde, para que poco a poco eso vaya sacando lo que no corresponde estar en nosotros. Porque el tema ahí es lo que nosotros dejamos entrar en nuestra cabeza. Entonces vamos a mirar 2 puntos simplemente frente a esto, y es una exhortación y la acción que corresponde tomar. ¿Cuál es la exhortación? Pues Isaías 43, 18, 19 nos recuerda. Exactamente, mire, ¿por qué? Vuelvo y le digo, hay cosas que son bonitas recordarlas, como no va a ser bonito recordar el papá, la mamá, traer a memoria su vida. ¿Cómo no va a ser bonito recordar de pronto los títulos, los alcances, los éxitos, las victorias? Hay cosas bonitas para recordar, pero también ¿qué? Hay cosas que es mejor, que tienen que salir de nuestra vida, porque no les corresponde que las dejemos estar ahí. Isaías 43, 18, no os acordéis ni traigáis a memoria las cosas antiguas. ¿Qué es lo que está haciendo Dios? He aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá la luz, no la conoceréis, otra vez abriré camino en el desierto. O sea, la mano de Dios, sí, porque uno tiende en los momentos de afugio y de aflicción, ¿no? Como le pasaba a Israel cuando salió de Egipto. Ay,
allá la pasábamos tan bueno. Era cierto, pero es que a veces el desafío del cambio trae crisis. Y obviamente cambiar no es fácil, ser transformado no es fácil, porque implica muchas veces, primero, deshabituarnos de muchas cosas y empezar a habituarnos a otras cosas nuevas. Y mire que Israel por eso decía, no, estábamos mejor antes, porque era más fácil, a veces es más fácil en la comodidad, quedarnos simplemente quietos, cómodos, en nuestra famosa zona de ¿qué? Confort, pero no ser transformados. Porque es más fácil, porque es más cómodo, porque son hábitos conocidos, porque es lo mismo de siempre, porque son a los que yo conozco, porque sí, mucha gente, mire, mucha gente vuelve atrás y yo de hecho lo viví, recuerdo, son tan fuertes los hábitos, porque pues yo conocí al Señor muy joven, 18 años, y entre los 14 y esos 18 años recuerdo que nosotros ahí en el barrio, pues era en esa época, pues ahora la virtualidad, los Android y eso uno se hacía en la esquina del barrio. Ahí era donde estaban las redes sociales, en la esquina del barrio. Sí, uno llegaba y salía allá a la esquina y salía, mira, ya viene care riñón, viene care pulmón, viene fulano, porque todo el mundo tenía apodos, sino el apellido, y se sentaba y el uno contaba una historia, y entonces uno a veces cogía esta esquina y luego otra esta esquina. Y vean, yo les digo la verdad, yo recuerdo ya conociendo, empezando mi vida de fe, llegó estas fechas que acaban de pasar, y me vi solo, porque por ello, mire, un punto muy importante en la vida de la fe es el compañerismo cristiano. Y yo me vi solo. Claro, cada quien estaba en lo suyo. Y me vi solo y sentí la necesidad de irme a mi antiguo barrio y busqué una de las tantas esquinas y ahí me senté. Ahí me senté. Y usted debe creer que la persona que me lideraba espiritualmente apareció ahí de manera providencial. Yo miré para lo lejos y dije, no puede ser que todas las personas que yo me pueda encontrar, no me encontré ningún amigo viejo y me lo encuentro a él, pero bueno, gloria a Dios. Pero quería decirles que a veces es tan fuerte, son tan fuertes esos hábitos pasados que uno tiende a ¿qué? A buscar repetirlos. Por eso Dios que le está diciendo a uno, no es para allá, no es para atrás, es para ¿dónde? Para adelante. Pero salir, romper de eso, obviamente no es fácil. Recuerdo hace muchos años fui a visitar a un primo y él llegó y me dijo, bueno, me presentó varios juguetes que tenía, éramos niños todavía. Me dijo, este es esto y este es el hombre elástico. Y me acuerdo que él lo cogió y le estiró los brazos, era un muñequito así, él cogió y le estiró los brazos así y lo soltó. Y dije, pues sí es elástico, nos pusimos a hablar, nos pusimos a jugar y cuando ya al rato volví a mirar, el muñeco estaba otra vez así. Porque esa es su naturaleza. Por eso miren que Dios siempre habla de algo muy concreto. Él no habla de mejoramiento solamente, Él habla ¿qué? De algo nuevo. De algo nuevo. De hecho, la palabra, cuando hablamos en Romanos 12:2, que habla de transformar, anacainosis, habla de eso, habla de el pan que acaba de salir. Esa palabra neo ahí es como cuando el pan acaba de salir. No es un pan que de pronto sobró, ustedes saben que eso también lo trabaja, eso luego lo mojan, lo trabajan y eso lo convierten en ¿qué? En borracho. Saben que eso le gustaba a uno, ¿no? Entonces mira que ahí no es tan nuevo porque ahí lo que han es tomado algo y lo han vuelto nuevamente, pero distinto es cuando se tomó la harina y se hizo desde cero y sale del horno, ese es ese nuevo. Eso que empieza desde cero, eso que huele rico, eso que está recién hecho. Esa es la novedad de la que Dios habla frente a nosotros. Él no habla de tomar de pronto algún elemento y reestructurarlo, remanufacturarlo, no. Habla de traer piezas completamente nuevas, de una naturaleza completamente nueva para que haya un ¿qué? Verdadero cambio, porque no va a pasar lo mismo del muñeco elástico. Usted trata de cambiar, pero cuando usted pierde por alguna razón, fuerza, hábito, disciplina, compromiso, ¿qué pasa ahí mismo? Vuelve otra vez a su misma posición. No hay un cambio de fondo, no hay un cambio de naturaleza, no hay un cambio esencial, simplemente hay cambio, ¿cierto?, de algunas estructuras, de algunas prácticas, pero en el fondo sigue siendo uno la misma persona. Segundo punto, eso estábamos viendo pues en el Antiguo Testamento, ahora mira en el Nuevo Testamento, muy famoso, Filipenses 3:13-14.
Estamos en la exhortación, primer punto. Entonces, mira que hay un llamado, hay una motivación. ¿A qué? Dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero sí hago una cosa. Olvido lo que quedó atrás. Claro, porque es que muchas veces, ¿qué es lo que nos detiene? De ir hacia adelante, de progresar. Exactamente. Mire que ahí en ese sentido, porque la idea es no solamente el tema de progresar ni de dirección, sino aquí es qué tengo en la cabeza, ¿cierto? Pero si vamos a mirar el tema de progresar y dirección, recordemos la mujer de Lot. ¿Por qué miró atrás? Porque su apego, exacto, su apego estaba ahí atrás. Claramente los ángeles le dicen, no mires atrás, corre por tu vida. Pero, ¿qué hace ella? Y así nos pasa muchas veces. Esos apegos de atrás, ese apego a ciertos eventos, a ciertas actividades del pasado, pues impiden que uno progrese y que uno verdaderamente se desarrolle, madure y disfrute de la libertad que Dios nos ha dado. Entonces dice, olvidando ciertamente, ¿qué hay que hacer? Olvidar. O sea, hay que sacar de mi cabeza, hay que ir sacando, hay que ir despojando, porque hay pensamientos que son dominantes en la vida de uno y aún del pasado. Tantas cosas, mire, alguien hablaba de que hay huellas tan fuertes, ¿no? Él contaba que estuvo en África y habían caminos, porque hay momentos que se empantana tanto y tanto transitar los vehículos, hay caminos que tienen esas huellas tan hondas que él soltaba la dirección y era como si fueran un tren. El carro iba, simplemente era acelerar y el carro se iba moviendo sin salirse porque las huellas son muy hondas. Así hay muchas de esas situaciones que en la vida de uno han venido una y dos y tres y cuatro y ha crecido uno y siempre ha creído ese mismo y ha estado ahí y como dice de pronto 2 Corintios 10, se convierten en una fortaleza, ¿no? Difíciles. Mire que la fortaleza normalmente era ¿para qué? Para defenderme, pero terminan a veces volviéndose ¿qué? Cárceles, claro. Terminan volviendo cárceles. Entonces, en vez de protegerlo a uno, terminan es convirtiéndose en algo que lo inhabilita a uno para desarrollarse verdaderamente. Entonces dice, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome. ¿A dónde? Adelante. Prosigo al premio del supremo llamamiento. ¿En quién? En Cristo Jesús. Entonces, esa es la exhortación en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Cuidado con el pasado que está impidiendo que mi vida siga madurando y siga disfrutando de la verdadera libertad que Dios nos ha dado. Porque, pues, ¿de qué estamos hablando? De muchas mentiras, ¿no? Que pueden a veces estar todavía insistiendo en nuestra vida. ¿Por qué? Porque estábamos hablando, Dios ha hecho de nosotros, como dice Juan 3:3, ¿qué? Nuevas criaturas. Somos nuevos, pero ¿qué va a hacer continuamente el enemigo? ¿A recordarnos? Que no somos aparentemente nuevos. ¿Por qué? Porque tenemos todavía ciertas debilidades, ciertos errores, ciertas fallas, ciertas falencias, y entonces, ¿qué nos va a decir continuamente? Pero usted no ha cambiado, pero usted es la misma persona. Y sí, puede que morfológicamente seamos la misma persona, pero dice 2 Pedro 1:3 que Dios ha añadido a nosotros ¿qué? La naturaleza divina. Sí, no se ve al ojo, pero Dios sí lo está viendo. Vamos a mirar entonces cuál es la acción a proceder frente a este punto. Recordemos en el Antiguo Testamento, Deuteronomio 11, 22 al 23, porque hay que entender que, mire, cuando nacemos a la vida espiritual, de hecho, hay una lección vital muy importante que uno tiene que entender y es que uno tiene que tomar una decisión ya habiendo nacido de nuevo como nueva persona en Dios, en qué va a poner su confianza.
¿Va a seguir confiando en su corazón, como dice la canción? Hagamos lo que dice el corazón. ¿O va a poner su confianza en la palabra de Dios? Y eso, pues obviamente uno dice, no, sí, eso está claro. Pero la pregunta es que el tema no es que esté claro, es ¿qué estoy haciendo yo diariamente? Porque es que esto no es un tema de cada 8, de cada 15, de cada, como lamentablemente pasa con muchas personas. Muchas personas escasamente cuando se acercan, cogen la Biblia. Pero el resto, cuando dicen chao y uno no los vuelve a ver, para nada. Y miren lo que está diciendo aquí, muy interesante. Estamos en Deuteronomio. ¿Cuál es el contexto? Van a entrar a la tierra prometida. Y de hecho, Deutero significa que Dios vuelve y les recuerda lo que les había dicho en Éxodo 20. Les está recordando por segunda vez. Miren lo importante de qué, de reiterar. Reiterar, correcto. Que decía el doctor Bill Bray, pues fundador de Campus Crusade, él decía, el éxito de este ministerio es la reiteración. Reiterar, repetir. Y así se le va quedando a uno. Mire, ¿qué va a hacer una persona a un gimnasio? A reiterar. Que 20 de tantas, que 10 de tantas, que 15 de tantas, que 20 de tantas, que 10. ¿Y qué hace al otro día? Que 10 de tantas, que 20 de tantas, ¿y qué hace al otro día? Que 10 de tantas, que 20 de tantas, ¿y qué hace al otro día? Reiterar. Pero la gente cree que con venir una vez, de vez en cuando, y coger la Biblia cada vez que de pronto tiene alguna situación difícil, su vida va a recibir el impacto de la obra de Dios. No, miren lo que dice aquí. Porque si guardareis cuidadosamente todos estos mandamientos que yo os prescribo, ¿para qué? Para que los cumplas. Y si amareis a Jehová vuestro Dios, andando en todos sus caminos, ¿cómo? Andando en sus caminos y siguiéndole a él, Jehová también ¿qué? Echará delante de vosotros a todas estas naciones. Y ahí viene el detalle. Desposeeréis. ¿A quién? Entonces, ¿cómo pueden ser desposeídos esos pensamientos nocivos del pasado de nuestra vida? La palabra de Dios y la obra del Espíritu Santo. Pero cada 3 meses, cada 15 días, cada 6 meses, cada año. Exactamente. La gente mire, ¿cada cuánto come la gente? Todo el día. Unos todo el día, pero mínimo, si no está en una disciplina de ayuno, todos los días. Todos los días. Y comemos bastante. Ahora la pregunta es, algunos creen que con de vez en cuando, por allá acercarse a las escrituras, tan bonito ese texto, o quedarse con el versiculito que le dan en la bienvenida, y lo guardan, y ya lo guardó y pare de contar, ¿qué va a pasar en uno? Entonces, mire que aquí es claro que hay que ser persistentes, porque poco a poco, en la medida en que yo soy persistente, ¿qué dice? Así mismo como aconteció a Israel cuando iba a entrar a la tierra prometida, ¿cómo iba a despojar? ¿En qué medida iba a ir despojando a esas naciones? En la medida en que fueran obedientes a la palabra de Dios. Y así en ese sentido nosotros entendemos y sabemos que de una u otra manera hay una aplicación frente a ¿qué? A despojar todo aquello que no debe tener lugar en nuestra vida. Esa es la exhortación. Entonces vamos a mirarlo ya, tomándolo del hecho real, vamos a mirarlo como ya Pablo o el Espíritu Santo nos lo comparte ya en el Nuevo Testamento, mostrándonos cómo es el ejercicio de la palabra y cómo realmente tenemos que tener cuidado qué estamos guardando en nuestra cabeza. ¿Ok? Efesios 4, 17 al 25. Efesios 4, 17 al 25. Exactamente, muy bien. Y mira cómo Pablo empieza describiendo, recordemos el contexto ahí, que estamos en Efesios, donde Pablo está recordándonos en el capítulo 2:10 que ya hemos, ¿qué?
hemos sido hechos nuevas criaturas. Ahí dice el 2.10, si usted va a Efesios 2.10, dice, porque somos criaturas suyas, creados ¿para qué? Para que ahora andemos de una manera diferente, en las obras que Dios ha preparado para nosotros. En el 4.1 nos dice, para que andemos, aprendemos a andar ¿en qué? En unidad. Y aquí ya en el 4.17, entonces nos está recordando que aprendamos a andar como personas nuevas. Claro, dice, no como los otros, sino que como personas nuevas. Por eso, ¿cómo empieza él diciendo aquí en el 4.17? Esto pues digo y requiero, que ya que no andéis, peripateo, es una palabra que habla de tu conducta, es muy reiterativa en el Nuevo Testamento. De hecho, la vamos a encontrar en Colosenses, la vamos a encontrar en Filipenses, que está refiriéndose a cuál debe ser mi conducta, mi manera, peri, es como alrededor, tu manera de y tu caminar, ¿cierto? ¿Cómo es tu caminar? ¿Cómo es tu proceder? ¿Cómo es tu actuar? Y entonces él dice, esto pues digo y requiero del Señor que ya no actúes como si fueras, ¿qué? Un gentil normal, porque sí, puedes parecerte a todos, pero ya no eres igual, ¿por qué? Porque según Juan 3.3, ¿qué sucedió? Hemos nacido, es más, devolvámonos al 2.10, ahí está, Efesios, porque somos hechura suya, creados. ¿Somos qué? Creados. ¿En quién? En Cristo. Esto no es un tema de sugestión. Mire, yo sé que y es muy importante, me parece muy válido y es bien valioso realmente ese ejercicio. Los que de pronto han tenido acceso al material de Neil Anderson, Victoria sobre la oscuridad, él mire que él recuerda mucho esto y él siempre insiste, mira, recuerda quién eres, cuál es tu identidad en Cristo. Yo soy siempre, ¿no? Recuerda, ¿no? Soy limpio, soy nuevo, soy creado, soy nueva criatura, soy perdonado. Y él, de hecho, él le hace a uno una sugerencia, lea eso todos los días, pero léalo todos los días. Y hay gente que da, y no es un tema de sugestión, porque usted puede pensar que simplemente es un ejercicio sugestivo. No, es un ejercicio de consideración hasta que usted empiece a decir, sí, es verdad. Entonces, algunas personas dicen, sí, yo lo he hecho 10, 15, 20, 25, 30, y lo hago, pero ya, cuando de pronto ya, tipo 40, pienso, bueno, sí, ¿no? Y entonces la gente dice, ¿no? Entonces hay que hacerlo 40 veces. No, sino que eso desde el primer día es que hay que reiterar. ¿Por qué? Porque hay que desposeer esas mentiras que hay en nuestra cabeza. Hay que desposeer ese pasado que me está haciendo daño. ¿Y cómo se desposee? Siendo persistente con la verdad, reiterando la verdad, porque la mentira tiene su cuota diaria. Y todo el día, exactamente, y todo el día, radiodifusión, televisión, redes, avisos. Usted ve avisos, viene usted un aviso. Usted dice, mentira. Pero ¿qué hizo ahí la mentira? Llamando su ¿qué? Su dosis diaria. Así como algunos reciben algunos devocionales que llaman la dosis, así el enemigo todos los días, mire, sin excepción, se lo digo y revise, si quiere usted, sea consciente y verifique en el día, esté atento en qué momento llega la mentira a su vida. Pero él no lo deja sin su dosis diaria de mentira. Y uno lee la Biblia de vez en cuando, yo le pregunto, ¿qué pretende usted hacer con la transformación de su vida? Nada. No nos engañemos. Entonces miren lo que sigue diciendo Pablo volviendo. Entonces ya entendemos que somos nueva criatura. Entonces dice, ya no andéis como los otros. ¿Que andan qué? El vacío de su mente. El vacío de su mente. Una mente vacía, inocua. Mire que ahí la describe. Un entendimiento entenebrecido. ¿Ajenos a qué? Es que mire, si uno no lee las escrituras, ¿cómo va a conocer a Dios? No, pues eso no tiene sentido, mire. Si usted quiere aprenderlo porque otro le diga, porque otro le escriba, mire, de hecho, en estos días, sin querer, queriendo, ¿no? El Espíritu de alguna manera me hacía caer en cuenta frente a un hecho muy particular, ¿no? Cuando la reina de Saba le dice a Salomón, cuando ella ve todo que le dice a Salomón, ni la mitad de lo que tú eres se me había dicho. Y sentí un gran peso como predicador, porque dije y pensé dentro de mí, tal vez algún día alguien me dirá lo mismo. Predicabas y predicabas
Pero ahora que conozco a Dios, no me dijiste ni la mitad. Ni la mitad, porque a mí me pasó eso. Cuando yo empecé a leer las escrituras y empecé a conocer a Dios, me di cuenta que jamás alguien me había dado esta noticia tan maravillosa. ¿Pero dónde lo empecé a conocer? En las escrituras. Y muchas veces uno cree que uno sabe, pero gloria a Dios, el día que llegues a saber te vas a dar cuenta que tal vez no sabías ni la mitad. Ni la mitad. Dice, los cuales después que perdieron, dice, ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que tenían, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la laxivia para cometer con avidez. Mire lo que dice, ¿no? Con avidez, ¿con qué? Con hambre. Lo que debiéramos nosotros, al contrario, tener hambre por esa palabra, pero obviamente en el mundo, y yo creo que todos lo vivimos cuando no éramos creyentes, sabías por hacer locura. Uno ahorita señala a la gente que hace locuras en la feria, y, Dios mío, ¿por qué la gente hace? Pero uno mira un poquito en retrospectiva, Dios, que era así. Éramos muy parecidos, estábamos enloquecidos. ¿Por qué? Porque estábamos sin quién, sin Dios. Y sin ley, sin luz, a oscuras, y veníamos en bajada. Entonces, horrible. Mas vosotros no habéis aprendido hacia Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme. En cuanto a la pasada manera de vivir, hay que despojarse. ¿De qué? Del viejo hombre que está viciado conforme. ¿Y qué es lo que hay que renovar? ¿Y qué decía el versículo 17? Andan en la vanidad de su mente. Aquí es lo que hay que despojar, esos recuerdos dañinos y nocivos. Esos recuerdos que continuamente no son constructivos, no suman, no multiplican, sino que dividen y restan. O multiplican por cero. No pasa nada. Entonces mira que es ahí donde nosotros tenemos que empezar para sacar ese pasado de nuestra vida dañino que nos está diciendo la Biblia. No traigas a memoria esas cosas. Hay que empezar obviamente por renovar qué está entrando a mi cabeza. Y por eso dice entonces, ¿y vestidos de qué? Del nuevo hombre creado según la justicia y la santidad de la verdad. Y miren lo que dice el 25, solo como ejemplo para no seguir. Ya ahí usted sigue la misma regla de para abajo. Por lo cual, ¿qué? ¿Y qué decía el versículo 22? Despojaos. Ahí hay que desechar la mentira, hay que desechar esa vieja idea, hay que desechar ese pensamiento, hay que desechar ese pasado, hay que desechar lo que ya no sirve, hay que desechar lo que no es útil, hay que desechar lo que Dios está señalando que deseches de tu vida. La mentira, la ira, mire, el robar. Y como alguien decía algo muy cierto, mire, y no solo se trata de que no solo lo haga ahora, porque como alguien decía, tal vez el que no hurta, no ha vuelto a hurtar es porque no ha tenido oportunidad. Sí, la idea es que sea consciente, por eso dice que, ¿qué es lo que él dice aquí? El que hurtaba no, sino que trabaje. Y eso le va a dar conciencia del valor de las cosas para no robar. Porque es que lamentablemente, así como dice Jay Ans, famoso consejero bíblico, a veces sin querer en la iglesia estamos formando mucho fariseo. ¿Por qué? Porque su cambio es cosmético, su cambio es de apariencia, su cambio es de, hola, Dios te bendiga, Dios te guarde. Eso, se sabe 4 versículos y se sabe 3 cosas y se sabe y ciertas cosas y ciertas prédicas, pero en el fondo está en lo mismo, no ha pasado nada, no ha habido un cambio que trascendental. Tal vez, claro, porque es hipócrita. ¿Qué fue lo que, por qué Jesús era tan duro con el fariseo? Lo hemos repetido tantas veces. Porque estaban actuando. Hipócrita significa eso en el griego, actor. Ellos no entendían que se trataba de cambiar, ellos pensaban que se trataba de hacer las cosas y de repetir las cosas, pero no entendían esencialmente que tenían que ser ¿qué? Transformados, cambiar. Por eso, ¿qué le dice Jesús en el Sermón del Monte? Si vuestra justicia no es mayor que la de ellos, no va a pasar nada en tu vida. Tu cambio tiene que ser fundamental.
Bien, vamos a mirar entonces, frente a esta exhortación, recordemos Santiago. Por eso, mire, es que si uno no asume un compromiso frente a las Escrituras, les recuerdo, familia, uno mismo, como dice Santiago, se va a engañar. Y usted puede venir y puede asistir y puede hacer, pero si no asumes un compromiso en profundizar, en crecer, en ahondar, en permitir que esta palabra es viva y eficaz. Y muchas veces usted la está leyendo y lo coge a uno como lo colgando el pelo, hace un uy, Dios mío, y lo despierta a uno, como muchas veces te quebranta, muchas veces te hace llorar. Miren lo que pasó con el rey Josías. Cuando uno lee en Reyes, un rey, pues, el pueblo estaba completamente ajeno a la dirección de Dios, tan ajeno que cuando manda a limpiar el templo, imagínense, se encontraron las Escrituras. No la Biblia como tal, pero se encontraron la ley y lo que los profetas decían. Se la encontraron de chiripa, y así pasa con muchos creyentes en la casa. Ve tal versículo, ¿dónde está la Biblia? Gracias a Dios usted la puede descargar en un dispositivo y vaya a ver, bueno, si la tiene, gloria a Dios. Y entonces, ¿qué pasa cuando al rey van los que encuentran las Escrituras, empiezan a leerlas? ¿Qué sucedió? Se quebrantó su corazón. Eso es un impacto que genera la palabra. Salmo 119, 130. La exposición de tu palabra alumbra el entendimiento. Dice, oh. Por eso, mire, muchas veces cuando las personas por primera vez están asistiendo a la iglesia, muchos lo hemos vivido, yo no sé si usted, y empiezan a exponer la palabra, uno, pues si Irne me invitó, uno empieza, pero Irne no a contar la vida mía aquí, ¿no? Pero es la gracia del Espíritu Santo que la palabra va iluminando, examinando nuestro corazón, esos laberintos que están ahí. Y claro, eso es como entrar a una casa derruida, vieja, oscura, sin luz, y empiezan a entrar con luz, pues empieza a salir una cantidad de cosas. Eso es lo que hace la palabra. Pero Santiago 1, del 21 al 25, mira lo que dice, mira el ejercicio. Hay que desechar, hay que sacar lo que no sirve. Porque esos pensamientos son, vean, como una gota. Todo el tiempo ahí. Y entonces, ¿uno qué tiene que hacer con la palabra? Seque. Hasta que la gota se acabe, o hasta que uno se haga tan fuerte que la gota sea insignificante. ¿Sí? Entonces, mira lo que dice, por lo cual, desechando y abundancia, reciba con mansedumbre ¿qué? La palabra que implantada, la cual puede ¿qué? Salvar vuestras almas. Pero no se trata que usted diga, sí, la Biblia es muy bonita, no, muy buena, no, mira estos versículos, no, ya me aprendí Juan 1, Juan. No, ¿qué dice ahí? Ay, ahí es donde empezamos a ¿qué? A sacar esa basura de la cabeza, porque en la medida en que usted está poniendo en práctica la palabra, eso va ocupando el lugar que corresponde en su vida. Hay una ley física, ¿no? Dos cuerpos no pueden ocupar el mismo lugar. Y así mismo va a suceder con la palabra. En la medida en que la palabra, mire cómo es Efesios. De hecho, Efesios, ¿qué dice? La palabra de Dios, ¿cómo debe estar en nuestra vida? Dice, en abundancia. O sea, usted no se azare con ese cuento de que se va a volver loco por leerlo. O sea, si nosotros a esta altura de la vida todavía nos comemos esa película, pero eso nunca va a suceder. Si la palabra abunda, no va a ser nociva en tu vida. Pero especialmente si la estás, ¿qué? Practicando. Entonces mira lo que dice. Pero sed hacedores y no tan solamente oidores, porque eso va a generar, ¿qué? Engaño. Porque vamos a creer que, ¿qué? Que somos lo que no somos. O sea, y que sabemos, no, mire, de hecho, tantas veces, y en estos días me lo volví a encontrar por ahí en unas elecciones bien antiguas de Reader Digest, y dice, dímelo y yo sabré de qué me hablas. Muéstramelo y me será muy claro entenderlo. Ponme a hacerlo y lo aprenderé. ¿Sí entendió? Es cuando usted practica que usted sabe. Pero cuando usted solo oyó
Y cuando usted solo vio, porque yo puedo ver a alguien nadar, y a mí me preguntan, ¿usted sabe qué es nadar? Sí, claro. ¿Y usted sabe nadar? Sí, pues eso no es sino, vaya, métase. A ver si es tan fácil. Entonces, hasta que uno no, ahora, aprender a nadar por correspondencia, eso es lo mismo que pobrecito hacían los profesores que dan clases de natación virtuales ahora con lo de la pandemia. Increíble, yo vi videos de gente que le decía, acuéstese en la cama, patalee, bracé, en la cama. ¿Tocaba en dónde? En la pila, en la alberca. Bueno, los que tenían piscina en su casa, pues los del, ya, eso es otro tema. O en la unidad, ¿no? Si se podía. Pero el resto no se va a aprender a nadar por correspondencia. Se aprende es que practicando. Por eso dice, porque si alguno oye y no hace, es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Él se considera y se va. Y mire lo rápido que es, ¿no? Uno quita la mirada del espejo de uno. Usted la quita la mirada, usted ya no se ve. Usted esa imagen aquí, retenerla, no, se va rapidito. Y eso que en esa época no eran esos espejos de cristal, no eran metales que relumbraban y bueno, algunos lujos que tenían ya, se iba desarrollando el espejo como tal, pero ahí era donde se arreglaba la gente. Pero se pierde de vista rápido. Usted quita la mirada del espejo y pues usted ya no está viendo la imagen. Por eso es chéverísimo, como uno mira en el espejo, ahí ve la imagen, pero usted quita la mirada y la imagen ¿dónde queda? Ya no hay imagen. Usted tiene que volver a mirar para volver a verse, porque el ojo no ve para adentro. Bueno, eso decía mi mamá. Claro que aquí hay unas excepciones, Yo lo veo allá atrás, tengo un personaje, lo tengo más pillado que lo veo chupando ojo cada rato en el tema ahí, pero bueno, ese sí ve para adentro. Bueno, dice entonces, porque si alguno es oidor y no hacedor, este es semejante a aquel hombre, porque él se considera, se va y luego olvida, mire, luego olvida. ¿Por qué? Porque no practica. Y mire que hay cosas que son así, que de hecho, bueno, montar a cicla no. El que aprendió a montar cicla, monta cicla. Y es difícil que se olvide. Y hay algunas actividades que uno puede dejar mucho tiempo y difícilmente, pero entre más práctica tiene uno que más pericia desarrolla, claro. Entonces dice, más el que mira atentamente en la perfecta ley. ¿Cuál? No la ley del Antiguo Testamento, sino la ley de ¿qué? De la libertad. ¿Cierto? Y persevera en ella, no siendo ¿qué? Volvemos a lo mismo. Oidor que se olvida, sino vuelve la perra arrepentida. Otra vez vuelve ¿qué? Hacedor. ¿Qué hay que hacer? Hacedor. ¿Qué hay que hacer? Hacedor. Poner en práctica, practicar. Bueno, y como decía el doctor Hendriksen, un famoso maestro del Seminario Teológico de Dallas, él decía algo muy cierto. No solo se trata de que usted practique, no, practique bien. Practique bien. Practique bien. Y entre cada vez más practique bien, pues más competente se va a hacer. Porque es que a veces hay personas que practican y practican mal. Por eso algunas personas, mire, por ejemplo, un músico clásico, ¿qué necesita? Un maestro. Porque hay una cantidad de mañas que uno tiene más. Tenía un amigo que él, muy bueno, él autodidacta tocando piano, hasta que llegó a la universidad y entonces él de hecho me contó, mira, ahora están dando unas clases de jazz gratis, pero ¿por qué no las tomas? Ah, qué pereza, pero si son gratis. No, que no. Cuando llegó, uy, no, tomé clases y no. La machera, pero se dio cuenta que tenía una cantidad de errores. Ahí lo pulieron y hoy en día ya se ha presentado creo que 2 o 3 veces en un festival de jazz muy famoso que hay en Suiza. ¿Pero qué necesitaba? Un maestro que le enseñara pero practicar cada vez que bien. De hecho, usted sabe que un pianista hasta el sentado. Porque es que eso a veces son 40, a veces pueden ser hasta más minutos. Entonces, si yo me siento y a los 5 minutos estoy chorreado ya. Eso se necesita técnica. Entonces, así mismo, en la vida espiritual también, practicar, poner en práctica, y cada vez mejor, mejorando bien, con cuidado, siguiendo el ejemplo correcto, practicar. Y entonces dice la palabra, siendo hacedor de la obra, este será ¿qué? Bienaventurado en lo que va a hacer. Así es que entonces vamos con la mano de Dios y con la ayuda del Espíritu Santo
a ir sacando de nuestra vida ese pasado nocivo, ese pasado que no vale la pena traerlo, ese pasado que no es bueno que venga continuamente y que no nos insista, que no nos toque y que usted aprenda a dejarlo afuera en la calle, pues, de su mente. Que cada vez que le toque usted le diga, no, 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 yo ya me acosté. Una canción que le enseñaban a uno les enseñaban pues a los niños, porque yo ya llegué muchacho. Pero recuerdo que era una canción que le decía, si el pecado llega a tu corazón y te dice, déjame entrar, dile, no, 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 Cristo vive en mí y no hay lugar para ti. Y eso es lo que hay que decirle a esos pensamientos dañinos, porque volvíamos y hablábamos, pensamientos que pueden ser constructivos, recuerdos que son muy bonitos, las disciplinas del papá, la mamá, esas cosas bonitas que te enseñaron, ser amable, ser bondadoso, esos principios. Gloria a Dios. Pero ese pasado que es subyugador, que es un yugo y que no nos deja realmente disfrutar de la libertad del Señor, ni seguir creciendo en madurez, tiene que salir de nuestra vida. Por eso dice Ezequiel 33, 30, 33, que es un problema que a veces pasa con la congregación. Porque uno siempre habla de la responsabilidad del pastor, la responsabilidad del predicador, pero la congregación no tiene compromisos, ¿no? No, sí, también. Y miren lo que sucedió. ¿Cuál es el contexto aquí? Recordemos que el profeta Ezequiel fue puesto por Dios cuando Judá es llevado cautivo a Babilonia. Ellos son llevados en 3 etapas. Y desde que empieza la primera etapa, el profeta Ezequiel es levantado en Babilonia para que profetice en ese tiempo de calamidad en el cual Judá está sitiada y el rey Nabucodonosor ha ido trayendo personas que se han ido volviendo hasta que finalmente ya entró y bueno, eso ya fue el acabose. Pero mientras tanto, entonces el profeta Ezequiel está en Judá y ¿quién está está en Babilonia? ¿Y quién está en Judá? Jeremías. Ellos están ahí en la misma época. ¿Y qué pasa? El profeta Jeremías aquí le está diciendo al pueblo, miren, ¿qué dice Dios? Ríndanse, entréguense, el rey los va a tratar bien. Esa es la palabra de Dios. Pero ¿qué decía la gente? No, eso no puede ser, eso no es palabra de Dios. Y los falsos profetas decían mentiras. Y acá al otro lado, que Dios ha levantado a Ezequiel, ¿para qué? Pues para que consuele, porque ¿cuál es la función del profeta? Consolar, edificar, instruir. ¿Qué pasaba con la gente? No paraban bolas a pesar de la calamidad. Tenían la calamidad aquí encima. Y miren lo que hacía la gente. Ezequiel, 33, mi Mari, qué pena. 33, 30 al 33. 33, 30 al 33. Mire la gente lo que hacía cuando el profeta les ministraba. Mire la actitud y lo que había en su corazón. Dice, y tú, hijo de hombre, los hijos de tu pueblo, mire, ¿qué? Se mofan junto a las paredes de las puertas de las casas y habla el uno con el otro, cada uno con su hermano diciendo, venid ahora y oíd la palabra que viene de Jehová. Y vendrán a ti, como viene el pueblo, y estarán delante de ti, como mi pueblo, y oirán tus palabras. ¿Pero qué? Y mire lo que sigue diciendo. Antes hacen halagos con sus bocas, y el corazón de ellos anda ¿qué? En pos de su avaricia. Y he aquí que tú eres a ellos como ¿qué? Un cantor, hermosa voz, que canta bien. Y vuelve y reitera, ¿pero oirán tus palabras? Pero cuando ello viniere, y viene ya, sabrán que hubo profeta entre ellos. Mire, yo recuerdo patente, una vez que a alguien le empezó a ir muy bien, toda la vida ha tenido un oficio que es rentable, es un oficio que todos demandamos, y llegó una época en que la empresa, me acuerdo una cuestión que se cooperativizaron, y entonces a él le llamaron, y le invitaron a formar una cooperativa con sus compañeros, pero negociaron con él y bueno, eso le fue muy bien. Él negoció acá y él negoció allá, entonces le empezó a ir de manera bollante. Y entonces ya esa persona, pues por decir, si usualmente siempre usó sus zapaticos de 50,000 pesos o de 100,000 pesos, bueno, pongámosle 200,000 pesos. No, ahora eran de 600, de 700, de 1,200,000. Entonces, alguien de su familia que obviamente le tenía aprecio y vio esa bonanza, pero también vio ese desorden que le dijo, ten cuidado, no desperdicies, mira, hay cosas ahí que no,
puede invertir en otras cosas. Entonces, ¿qué dice la gente? Envidia. Envidia. ¿Y qué pasó? Pues lo que pasa, ¿no? Estamos hablando de qué? Las vacas gordas siguen. ¿A qué siguen a las vacas gordas? Las vacas flacas. Entonces, cuando ya estaban las vacas flacas, sin trabajo, pasando necesidades, ¿sabe qué le decía él a la mamá? Si alguien me hubiera dicho. Y le habían dicho. ¿Pero qué? Uno en el día de la fiesta, uno no oye consejos. Mire lo que hacían con Ezequiel. Se burlaban, veníamos a ver qué tema. No, está bonito el tema. Pero ¿y para qué? Si no lo ponen por práctica. ¿Para qué? ¿Para qué yo compro comida si no me la como? ¿Para qué compro el medicamento si no lo consumo? ¿Para qué voy al gimnasio si nada más voy a mostrar la pinta y a mirar que me levanto, pero realmente no estoy yendo a qué? A nada que tenga que ver con mi salud. Entonces, tarde que temprano, ¿qué? Los resultados van a acusar. Entonces, mire, iglesia, si nosotros vamos a arrancar otra vez y vamos a dar otra vuelta y para lo mismo, ¿qué va a pasar cuando acabe el año? Lo mismo. Lo mismo. ¿Cómo es que dice el dicho? La misma barca en el mismo río. ¿Y usted qué se va a preguntar? Uno que se pregunta. ¿Qué pasa? Ayúdame, Señor. Voy a ayunar y voy a esto. Y no, y me voy a meter y le voy a hacer con toda. Y este es el año. Este es el año. No, yo me acuerdo que alguien muy allegado y no. Y yo sé que él no lo hacía de mala fe, pero él siempre empezaba así el año. Y entre marzo y mayo, a más tardar, entre marzo, abril, entre abril y mayo, ya el hombre no volvía a aparecer. Hasta diciembre. Entonces en diciembre, no, este es el año. Este es el año. Enero, febrero, marzo, ¿qué? Abril y mayo. Y eso cuando alcanzaba hasta mayo. A veces hasta marzo se quedaba. Hasta que hoy en día, gloria a Dios, ya está sirviendo en el ministerio, se graduó de sus estudios bíblicos, pero por fin pudo, ¿qué? Despegar. Y vaya usted, hable con él ahora. Eso es una vida muy distinta. Su vida, de hecho, con su esposa terminó el estudio, su hogar, muchas cosas se revirtieron, tuvo una bonanza espectacular, ya no la tiene, pero ahora es un hombre feliz. Tuvo que pasar por todas esas situaciones y disfruta de su hogar, de sus hijos, de sus nietos, pues con los rayones que todos tenemos en una casa, que tenemos que lidiar. Pero es una persona muy distinta porque por lo menos tomó la decisión de que tenía que despegar al mundo. Y si uno no entiende que esto es parte de mi vida como creyente, si yo estoy pensando que el único que tiene la responsabilidad de estudiar, de persistir, de poner en práctica y de estar ahí encima de la palabra, es Miguel, entonces no va a pasar nada con la vida de aquel que está oyendo, porque no está ¿qué? Practicando. Por eso dice la Biblia Hud en uno de sus comentarios acerca del tema de la mente y lo importante que es sacar todos estos pensamientos, estos recuerdos dañinos. La mente es entrar en el drama de la redención. La razón caída, o sea, la mente y su razón caída debe ser rescatada, renovada y realineada con la verdad que está revelada en la palabra de Dios. ¿Cómo? Mediante la unión con Cristo. Los creyentes reciben nuevas capacidades cognitivas y morales que les permiten adorar con inteligibilidad y discernir con fidelidad y vivir en obediencia hasta el día en que todo pensamiento esté completamente cautivo para la gloria de Dios. Eso es un objetivo. Mi mente debe estar cautiva por el Señor. De hecho, esa fue la respuesta magistral, ¿no?, de Lutero frente al Papa. Cuando lo citaron a la dieta de Dor y le dijeron, tienes que retractarte, ¿se acuerdan? Y entonces él es conminado y él le dice, denme un día para orar. Y él se fue y oró. Y todos realmente los estudiosos creen que es cierto lo que él dijo. Algunos piensan que fue una manera de evadir. De hecho, algunos hablan de la locura de Lutero, algunos creen que era tan exhaustivo que de pronto tenía algo
Sí, alguna guasa por ahí que le faltaba, pero no, era una persona muy determinada. Y cuando vuelven y lo citan delante del hombre más poderoso del mundo en ese momento, le dicen, ¿te retractas? Él dice, no puedo. ¿Cómo así? No, no puedo. ¿Y por qué no puede? Porque mi mente está cautiva a la palabra de Dios. Eso es lo que debe suceder en nosotros. Dejar que la palabra cautive mi mente. No que la tenga cautiva, ¿qué? Fortalezas. Sino la palabra. Y en la medida en que la palabra cautive mi cabeza, entonces yo empiezo a sacar toda esa... De hecho, empiezo a discernir lo que no sirve. Es que, miren, uno con todo lo que limpia, mi esposa limpia y limpia y limpia. Y cada mes, y cada 2 meses, y cada mes, hay basura para botar. Por más que se limpia, porque que entró un papel, que me mandaron una carta, que déjame ese sobre ahí, que cuando uno menos piensa este sobre, que es para que esto, para que esto, para que esto, para que esto, ya la basura está otra vez ahí. Y así pasa en nuestra cabeza. Por eso, pidámosle entonces la ayuda, Filipenses 2 y 13, para que oremos, porque esto era para un ratico y se alargó. Filipenses 2, 12, 13. En cuanto a la capacidad de poner en acción, porque es que esto es muy bonito saberlo. De hecho, yo predicarlo tengo una responsabilidad. Y es muy bonito yo exponérselo y desafiarlos, impresionarlos y decirles y cierto, impactarlos con el tema. Pero a mí también me corresponde, ¿qué? Ponerlo en práctica. Porque yo también tengo la lucha. También el pasado cada rato viene. ¿Por qué les cuento eso? Porque uno lo ha vivido. Y todos los días tocan a la vida de uno esos recuerdos dañinos, nocivos, que de hecho cosas que tienen que salir y que son recurrentes y que hay que estar continuamente contendiendo con ellas. Dice Filipenses 2, 12, 13, hablando Pablo, ¿cierto? A estos destinatarios, recordándoles que cuando él estaba delante de ellos, ellos eran ¿qué? Muy diligentes. Pero mire, y cuando nadie te está viendo, pues mire, por eso aquí viene la exhortación y él dice, ¿dónde está tu ayuda cuando nadie te ve? Porque eso es como cuando el profesor está en el salón. Llega el profesor, llega el profesor. Pero yo escucho una bulla, ¿no? Y volví a decir el profesor, eso era una cosa, eso era como si fuéramos animalitos, ¿no? Y llegaba el profesor y otra. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo Pablo? Mire, no se trata solo cuando yo los esté mirando. Cuando tu líder, cuando estés en la iglesia, se trata cuando nadie te está viendo. Entonces dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora que en mi ausencia, ¿qué? Ocupaos en vuestra salvación, ¿con qué? Temor. ¿Por qué? Porque Dios es el que produce en nosotros las ganas y la capacidad de hacerlo. Amén. Padre, te damos muchas gracias, Dios bueno. Te damos muchas gracias porque tu palabra es luz a nuestras vidas. Y te damos muchas gracias porque ella está a nuestra disposición. Creo que muchos hemos tenido la oportunidad de ver esos testimonios de aquellos lugares donde el cristianismo está vetado. Ver a hombres y mujeres cuando les regalan la Biblia, porque nunca la han tenido, llorando, algunos de rodillas, agradeciéndote, Señor. Padre, ayúdanos. ¿Qué nos pasa, Señor? Sabemos que hay una naturaleza que obviamente cayó, Señor, y está en un proceso de plena y absoluta redención. Y estamos luchando. Pero Padre, que no llegue el día que tengamos que decir, como tantos a veces lo han dicho, pude haber conocido más de ti, pude haber leído más, pude haber practicado más. Y no lo he aprovechado, Señor. Ayúdanos, Señor, frente al yugo del pasado. ¿Cómo desposeerlo de nuestra vida? Ahí están tus escrituras.
Por eso hablábamos de una exhortación, no traigas a memoria esas cosas dañinas. Pero también hablábamos de una acción, hay que desposeer esas cosas que han tomado de alguna manera el lugar que no les corresponde en nuestra vida. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Padre fiel, como tú le estás recordando a los destinatarios de Filipos, Señor. El Señor, si tú se lo pides, va a poner ese querer y va a poner ese hacer. Para que no solamente la estudiemos, profundicemos y crezcamos en ella, sino para que la apliquemos, porque ahí está el impacto transformador de la palabra de Dios. En su aplicación, en su ejercicio, en entender no solo el valor inmesurable que tiene, que es comparada, como dice el Salmo 19, mucho mejor que tener oro, que tener diamantes, que tener plata, que tener cualquier cosa, porque el oro, los diamantes y la plata no salvan el alma. La palabra sí tiene el poder de salvar nuestra vida. La única manera de romper con el yugo del pasado, ese pasado dañino, ese pasado ignominioso, ese pasado subyugador, esos pensamientos dañinos, nocivos que recurren y que vienen continuamente de atrás, Señor, y que lo único que hacen es inhabilitarnos, inhibirnos de la marcha hacia la madurez y el disfrute constante de tu libertad, Señor. Permite que puedan ser erradicados mediante el poder de tu Santo Espíritu por medio de tu palabra, Señor.